En directo, mis amigos, aquí aperturamos este diálogo significativo. Y hoy, ¿sabes qué? Hoy vamos a plantear la postura política, porque sé que muchos están interesados en que participemos en el debate público, en el debate político. Ya les he dicho que de pronto, pues ha sido una situación desastrosa lo que estamos viendo en los capitales políticos que hoy están colaborando, trabajando. En todos los partidos políticos, esta partidocracia que está atravesando desde hace muchísimos años una tremenda crisis. Y entonces, ¿qué podemos hacer al respecto para dignificar la función política a nivel institucional? Bueno, hoy tenemos que plantear mucho al respecto, porque en el propio partido Morena, este partido hegemónico, que ha puesto en una situación crítica al país, hoy tenemos que reflexionar qué es lo que queremos, si estamos hablando de consolidar, de edificar, de construir una república democrática. Que haya democracia, que haya instituciones, que haya contrapesos. El expresidente López Obrador, tenemos que decirlo, estuvo diciendo a diestra y siniestra que se había terminado con toda esta corrupción, porque él limpió la corrupción y que se limpiaba la corrupción burocrática como se limpian las escaleras de arriba para abajo. Y lo que estamos viendo es que su cúpula, los personajes allegados a él, los premiados, los consentidos, como Adán Augusto, pero hoy por hoy, estos dos personajes centrales, Jesús Ramírez y Julio Scherer, el exconsejero jurídico está acusando de una tremenda corrupción a Jesús Ramírez de haber llevado ahí a las filas de los intereses de la cúpula a este rey del huachicol y con ese dinero oprobioso financiar campañas políticas en favor de Morena y construir una red clientelar electoral para que Morena se enquistara en el poder. Ahora, si tú eres militante, tienes que prestar atención a esto. ¿Eso qué te implica? Porque el fundamento de la lucha por el cambio era justamente combatir a la corrupción y Morena, su sentido de existencia es el combate a la corrupción. Entonces no puedes permitir que haya impunidad y que esté solapando estos actos de corrupción, estos abusos, porque el propio López Obrador dijo: se acabó el nepotismo, se acabó el tráfico de influencias, se acabó el influyentismo, y vamos a comenzar por el propio caso de su hijo, que no ha estado a la altura de las circunstancias en la Secretaría General del partido que hoy ostenta y que más que agregarle valor al partido, le está restando mucho valor, más que ayudarle a la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, que pertenece también a una familia de privilegiados, le está restando valor. Entonces hoy el propio hijo del expresidente López Obrador se ha tenido que resguardar de la opinión pública, se ha tenido que ocultar del debate público, porque no está a la altura de las circunstancias, ni tiene las cualidades políticas para tener los arrestos de enfrentar y de luchar justamente por un movimiento político que verdaderamente genere cambios sustanciales, que verdaderamente genere resultados para la ciudadanía. Pero hoy lo tenemos que decir: la ciudadanía sigue sin denunciar porque desconfía de sus autoridades. Esta crisis elemental de la falta de confianza y credibilidad de los ciudadanos frente a sus instituciones, hoy permanece, hoy prevalece. La gente no confía en las instituciones. Por mucho que digan que han generado este estado de bienestar, ahí está la inseguridad latente en Michoacán, en Sinaloa, en todos lados. Entonces, mis amigos, tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que plantear el debate. El país requiere un nuevo sexenio de Morena en el poder. Hemos estado frente a esta política de que o gano todo o pierdo todo. Entonces, realmente no hemos estado trabajando en función de una verdadera democracia y del fortalecimiento de nuestras instituciones, porque el expresidente López Obrador se encargó de generar un retroceso. Hay que decirlo, porque vino a potenciar otra vez la figura del presidencialismo y entonces depender
de la opinión de un solo señor, de depender de su sabiduría de un solo señor, sin que haya contrapesos. Y hoy estamos viendo, pues, que siguió mintiendo, porque sus hombres más allegados, Julio Scherer, está acusando a Jesús Ramírez, que hoy está ahí como mano derecha de la presidenta Claudia Sheinbaum, de ser corruptos. Y está evidenciando toda esta corrupción desastrosa, desagradable, todo el tráfico de influencias, el nepotismo, el abuso de poder, el lavado de dinero, el crimen organizado, ahí operando para que gane el mejor postor, para estos abusadores, para estos depredadores institucionales. Y entonces hemos tenido los resultados que hemos tenido porque no hemos alzado la voz. Amigos, lo que pasó en Tequila, Jalisco, es que de pronto también el gobernador de Jalisco, con estas presiones, ya ven, secuestros empresarios, esta situación de tanta calamidad, pues nos pone en perspectiva lo que está sucediendo en muchos municipios, porque ya ni siquiera es tener la buena aspiración de representar a tu pueblo. Es todos los obstáculos a los cuales te vas a tener que enfrentar dentro del partido de Morena, porque este señor, el alcalde de Jalisco, de Tequila, Jalisco, mandó secuestrar, asesinar a sus adversarios. O sea, los fue a amedrentar. No se me opongan, no me hagan la competencia. Aquí la candidatura es mía. Entonces, estas maquinaciones las hemos visto en Morena. Cómo por la vía de la corrupción se amañan las candidaturas. Por la vía de la corrupción secuestran puestos en la burocracia, candidaturas, y entonces estamos viendo los abusos que estamos haciendo. En Guanajuato ya sabes, la situación en Guanajuato es terrible. Hoy mis amigos, los dirigentes de Morena no saben ya qué hacer para poder obtener credibilidad frente a la opinión pública, porque sabemos muy bien a qué intereses están respondiendo y sabemos que no han estado en función a convocar al ejercicio democrático dentro del partido. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque sabemos a qué intereses están respondiendo. Lamentablemente esto ha resultado en que no generen una competencia frontal y digna contra la gran crítica que tiene la hegemonía del panismo aquí en el estado de Guanajuato. Y lamentablemente se ha dividido, fragmentado y venido a menos la articulación social que venía participando en el partido de Morena. Se empezó a viciar, hoy hay mucha corrupción, hay mucha contaminación y tenemos que decirlo, el partido de Morena también alcanzó el poder gracias al PRIAN, todos estos capitales del PRIAN que saltaron ahí y hoy ostentan el control faccioso y arbitrario del partido para sus propios intereses. Valora desde hace cuántos años los capitales del priismo son los gobernadores de Morena. Saltaron ahí y se convirtieron en los gobernadores de Morena. Y los resultados, pues, no han sido verdaderamente admirables, mis amigos. Entonces, ¿por qué estar defendiendo el dogmatismo, el fanatismo, cuando hemos ido en retroceso, mis amigos? Por este presidencialismo, depender de la opinión de una persona que además practicó la demagogia, dijo que acabó con la corrupción, dijo que acabó con todas las lacras de la política. Y el saldo y el legado que le deja a su sucesora, hoy Claudia Sheinbaum, es terrible, es detestable. Y es más detestable lo que vimos, que la propia Claudia Sheinbaum se monta en los votos de personajes tan siniestros, como son muchos de los capitales de su partido, como es este personaje siniestro que estuvo ahí en la alcaldía de Jalisco, que finalmente lo tuvieron que ir a consignar para que cumpla, para que rinda cuentas frente a la justicia, pero en un estado que no está gobernado por Morena. El señor Lemus viene del Partido de Movimiento Ciudadano y seguramente vino a hacer estas presiones correspondientes con la presidenta de la República para que tomara cartas en el asunto. Entonces,
Es lamentable, mis amigos. Lo que queremos ver es más acción en los propios estados. Ya dijo el alcalde de Celaya que se requiere de una depuración del partido aquí en el municipio. Y bueno, estamos viendo que se contradice con sus propios propósitos de marcar un ejemplo frente a la ciudadanía cuando se trata de su ejercicio político. No ha venido dando resultados y entonces pues estamos viendo cómo el panismo ahora busca tratar de participar en Celaya, Guanajuato, a través de la representación de cámaras empresariales, articular a los personajes que están participando y que les interesa la economía del municipio, pero finalmente acaban de estar en el poder y tampoco dieron buenos resultados. Incluso fueron corresponsables de los muy malos resultados, como un secretario del ayuntamiento, que evidentemente le encargan hacer un buen trabajo con la ciudadanía para ganar adeptos y entonces contribuir al convencimiento de que haya una permanencia, de que continúe el gobierno de este partido, pero no ha sucedido. Entonces, amigos, ¿qué opinan ustedes al respecto de que estos dos personajes centrales, allegados, parte del grupo compacto privilegiado de López Obrador, hoy se estén acusando de corrupción? Hoy se estén acusando de terribles manejos del dinero, de desviar fondos, de desfalcar al Estado. Y hoy esos personajes están en funciones. Entonces, ¿qué piensan de estos testimonios del exconsejero jurídico de la presidencia de López Obrador, el señor Julio Scherer, que pone en jaque, que dice, titula su libro Ni perdón ni venganza? Porque decía López Obrador siempre en campaña, no es venganza, es justicia. Y miren cómo resultó. No podemos permitir, mis amigos, no podemos permitir que nos siga comandando la demagogia. No podemos permitir que nos sigan engañando y que nos sigan traicionando. Tenemos que hacer algo por el fortalecimiento de nuestras instituciones, fortalecerlas y generar los contrapesos para que no haya estos abusos de poder. Eso es lo que pasó con Morena, que todo depende del criterio del señor presidente de la República, López Obrador, y entonces no necesitamos contrapesos ni mucho menos. Y entonces decir, ¿qué vamos a hacer en términos de justicia si estos personajes impulsados por parte de la camarilla de los privilegiados allegados al señor presidente López Obrador son los que están como magistrados? Pues ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a reparar con eso? Entonces, son momentos reflexivos, son momentos importantes que tenemos que poner sobre la mesa y también advertir qué va a pasar en distintos estados de la República. Ha hecho un buen trabajo la señora Delfina Gómez en el Estado de México. ¿Y cómo es posible que el señor Samuel García en Nuevo León, después de haber aspirado a la presidencia de la República y decir ya vine a ganar, recula, se avergüenza, le da temor porque lo van a meter a prisión por estar haciendo más y peor de lo que él mismo acusó al Bronco, de los abusos de poder, de desviar recursos públicos? Este señor puso a su esposa de candidata ahí para la alcaldía de Monterrey, evidentemente con todo el apoyo del Estado, y el cuate muy cínico dijo, bueno, yo trabajo de 8 a 5 y de 5 en adelante me voy a la campaña. ¿Qué es eso, mis amigos? No, es terrible lo que está sucediendo eso. Propio Colosio Jr., que dice, no, el priismo pues ya representa algo que no le gusta a los mexicanos. ¿Y qué pasa con Movimiento Ciudadano, mis amigos? ¿Es verdaderamente un ejemplo de partido? No,
han reclutado también a priistas, a panistas, y es parte de la putrefacción de la partidocracia. Hoy muchos ciudadanos como Julián Levarón pues parecen mostrar un tremendo hartazgo y decir, me voy a ir por la vía independiente, ya basta que estos partidos, lamentablemente en los partidos se da estos juegos barbáricos de la constitución de mafias, de pandillas, y ahí están los resultados. Entonces ya vimos cómo se comportan los que supuestamente deberían estar a la altura del Parlamento mexicano, ya vemos cómo se agarran a golpes, a insultos de las greñas, se arrebatan las lonas como si fueran vulgares personajes abusivos de la calle. ¿De qué se trata, mis amigos? No se trata de mostrarse como un infeliz ahí, sin tener estatura intelectual en el Parlamento. Así que hay muchos elementos que hoy tenemos que discutir, pero esto es revelador, que el exconsejero jurídico acuse de corrupción al señor Jesús Ramírez, al que han acusado, sí, de todo este manejo probioso de los bots y de las redes sociales para alterar algoritmos y servir con los algoritmos para confundir a la gente y poner a la gente en contra de un personaje y entonces utilizar las redes sociales para linchar personajes. Entonces, eso es terrible. Es una nueva forma en nuestra era de crucificar personas, ¿no? Esto de funar a las personas, de cancelarlas, y entonces no considerar pertinentemente un buen análisis, criterios, análisis, matizar los argumentos y plantear diálogo, pero un diálogo empático. Entonces no vamos a poder llegar ahí si seguimos con estas consideraciones de estar solapando estos ejercicios oprobiosos de la demagogia, de las mentiras. Ya se acabó la corrupción porque yo lo dije, ya se acabó. Ya no hay homicidios, porque yo lo dije, yo te lo estoy diciendo, ¿no me crees? Entonces yo te lo estoy diciendo. Y entonces sí, ¿y qué nos dice entonces la gente de los municipios? ¿Y qué nos dice la gente de los estados? ¿Y qué nos dicen las academias? ¿Y qué nos dicen los reporteros? ¿Qué nos dicen los periodistas rurales? Los periodistas locales, ¿qué nos están diciendo? Entonces, verdaderamente hay un sentido, verdaderamente estamos resonando en nuestros mensajes, estamos generando un consenso o no. Tenemos que servir a que las mejores decisiones, a que las mejores ideas salgan adelante, mis amigos. Pero tenemos que marcar una mejor estatura. Entonces, tenemos que hacer un buen trabajo político y tenemos que hoy, sinceramente, asumir la situación en la que nos encontramos. Y la situación en la que se encuentra hoy Guanajuato es que hoy tiene un partido donde hay muy malos capitales activos y donde estaba viendo hoy los testimoniales del secretario del partido de Morena en Guanajuato, que se estaba defendiendo por todas estas campañas que dice que hace el Partido Acción Nacional en busca de denostarle porque no tiene credenciales, que no tiene su doctorado, y entonces él dice, sí, hice mi doctorado, aquí están mis papeles, ya no me estén difamando, voy a luchar por un cambio, porque ustedes han estado más de 34 años en el poder, panistas, y entonces quiero que llegue otro gobierno. Pues sí, pero Morena anda tratando de convencer a la gente con los mismos capitales que estuvieron en esos 34 años en el poder. Entre esos, Ricardo Sheffield, de buenas a primeras, saltó del PAN a Morena a quedarse todo y a seguir queriendo quedarse con todo el pastel. Porque él cree que él dice con su dedito, este sí va a ser alcalde, este sí va a ser diputado. Y entonces ahí vemos situaciones y capitales políticos y situaciones y gente verdaderamente deleznable, como en el municipio de Cortázar, Guanajuato, que se arrastran, se ponen de tapete con tal de buscar un hueso y tratar de decir, sigo en el poder,
No importa, pónganme de aviador, pónganme de lo que sea, pero sigo en el poder. Y estos actores, ¿a quién le han ido a rogar? O sea, a Ricardo Sheffield o al señor Reyes, que también hizo campaña para que se quedara Diego Sinue, para que se ratificara a Samarripa, y una vez que los deje en el poder, él salta a Morena y dice, ya es mío, ahora voy a premiar a mi hermana, a mi esposa, a mi familia, vengan mis papás que sean consejeros del partido. Entonces, ¿ustedes creen que eso convence a la gente? ¿Ustedes creen que eso convence a la ciudadanía? Pues por supuesto que no. No vas a convencer a la gente. Eso está dividiendo más al partido de Morena, eso está llevando todavía al traste a Morena, y hoy Morena está peor que en 2018. En 2015 usaron a personajes nada más para conseguir el registro del partido. En 2018 vinieron los engaños, vinieron las traiciones. En 2019 ya era el oprobio al por mayor, porque era vender. ¿Quién quiere venirse a Morena? Tú del PRI te quieres venir a Morena, tú del PAN te quieres venir a Morena, y entonces vénganse todos a Morena. Vamos a hacer el nuevo partido hegemónico que requiere México. En vez de buscar que triunfe la democracia, en vez de triunfar con arrestos, que con mi dignidad, yo digo mi opinión, tengo los arrestos de postrarme aquí frente a la opinión pública y decir, este soy yo, estas son mis credenciales y estas son mis ideas. Y con mucho orgullo y con mucha honestidad participo. Pero lamentablemente eso no sucedió. Lo que sí sucedió fue que tuvo auge todas estas lacras de la política que supuestamente López Obrador acabó, erradicó. No limpió absolutamente nada. Se potenció la corrupción. Hoy estos personajes siniestros que están ahí en el Senado de la República, pues dicen, ya tengo todo el poder. O sea, piensan todavía de forma terrible, como muchos mafiosos hacen en Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos aquí todo el poder para hacer lo que queramos. No, mis amigos. Yo pienso que la ciudadanía va a responder hacia una situación de mucha calamidad, todo este auge que ha tenido el crimen organizado, y tenemos que tener los arrestos y la postura y la gran actitud de defender nuestra dignidad, de trabajar con honestidad, de tener a cabalidad, honor, respeto por el ejercicio político. Pero esto, pues, lamentablemente ha sido un vicio ya de generaciones. Entonces, oye, es un vicio de generaciones que venimos arrastrando. No cambia la mentalidad. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Indudablemente, marcar distancia crítica y decirles, mis amigos, trabajar por la educación. Entonces, bienvenidos todos los esfuerzos en el sentido y la responsabilidad del ejercicio periodístico, del ejercicio educativo, del ejercicio por el desarrollo de la conciencia, por el liderazgo, por nuestra salud, porque estemos bien. Así que les mando un gran saludo, mis amigos, y estamos en contacto.